Hola, Hans, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien, vamos a comenzar con este nuevo webinar por parte de la empresa Energízate. Buenas noches con todos, ingenieros, colegas y público en general. Mi nombre es Hans González y en esta noche seré el encargado de dirigir este evento. El día de hoy presentamos el webinar Análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia. Este webinar es un previo al programa de especialización que se editará próximamente. En Energizatec tenemos además otros cursos y programas de especialización enfocados en los diversos campos del sector eléctrico. Para mayor información y consultas, dirigirse al número 91 60 029 3. Aquí mismo también pueden observar y visualizar los cursos que están vigentes en nuestra plataforma, como la necesidad de reserva terciaria de frecuencia en el CEIN, análisis y aplicación de riesgos en la comercialización de energía en el sector de generación eléctrica con RIST, regulación de mercado mayorista de electricidad peruano, centrales térmicas y actualmente análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia. Al finalizar el webinar, se enviará un formulario por el chat para que los interesados puedan inscribirse al sorteo de Energizatec. Sortearemos 3 medias becas para el programa especializado en análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia. Además, esta especialización durará o tiene un periodo de 20 horas cronológicas y su inicio será el 1 de julio. Este webinar está a cargo del ingeniero Kevin Torres. Es ingeniero electricista por la UNI, con especialización en sistemas de potencia, software especializado en Power Factory, ATP, Sigra, PCCAT, MATLAB, con sólida experiencia técnica y operativa en sistemas de transmisión, estudios eléctricos y coordinación de protecciones. Asimismo, como análisis de fallas, así también experiencia en la operación en tiempo real de sistemas eléctricos interconectados, como el peruano, SEIN, bajo criterios de seguridad y calidad operativa. Bien, a continuación damos paso al ingeniero Kevin Torres y solicitamos a los participantes que puedan poner sus micros en apagados, ¿no? Para poder iniciar el webinar. Damos pase al ingeniero Kevin. Adelante, ingeniero. Listo, Hans. Voy a proyectar. Ok. Por favor. Ya, listo. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Espero que se me copie correctamente. Bueno, en esta oportunidad los compañeros de Energitech me han invitado para poder realizar este webinar sobre el análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Bueno, va a ser una charla relativamente corta, pero dando gran énfasis a lo que el curso justamente va a tocar, ¿no? ¿Ok? Primero que nada, vamos a hablar sobre la importancia del análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Siempre en el curso vamos a hablar también sobre qué es un sistema eléctrico de potencia, vamos a explicar sus componentes, vamos a explicar los elementos que la componen, el modelamiento, los fenómenos eléctricos asociados a estos. Y bueno, cualquier otra consulta que tengan sobre sistemas eléctricos de potencia se pueden atender. Pero justamente hablando del análisis de fallas, es importante, ¿no? Definir qué es una falla y también poder entender la importancia de por qué se debe analizar una falla. ¿Ok? Entonces, en este pequeño, bueno, presentación, ¿no? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una falla? ¿No? También, ¿qué es un cortocircuito? ¿No? Siempre se escucha cortocircuito. ¿Son lo mismo? ¿Y qué tipo de fallas existen? ¿No? A estas preguntas la puedo también añadir muchas más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fallas existen en líneas, en transformadores, en equipo de cooperación reactiva, en subestaciones, o qué protecciones justamente nos permiten, ¿no? Aislar este tipo de fallas?
bueno, qué es justamente corriente, ¿no? ¿Qué es justamente una componente DC, una corriente? Y más preguntas nos podemos quizás dar para hablar sobre el análisis de fallas. Entonces, primero vamos a definir qué es una falla, ¿no? Una falla, y antes de definir qué es una falla, voy a primero definir qué es un cortocircuito, ¿no? ¿Qué es un cortocircuito? Siempre se asocia a que el cortocircuito es una falla. Pero en realidad un cortocircuito, como su propio nombre lo dice, es justamente la unión de dos niveles de tensión diferentes, ¿no? Por ejemplo, una falla típica, una falla de una fase a tierra, ¿no? Es decir, estamos conectando, ¿no? Bueno, sin voluntad, este, un punto de potencial o tensión 220 entre radios a cero. Haces un cortocircuito. Unes dos niveles de tensión diferentes. Eso es un cortocircuito. Pero también yo puedo hablar de un circuito abierto, ¿no? Por ejemplo, en este dibujito traté de mostrar esto. Esto es un circuito abierto, pero aquí no hay ningún cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿es una falla? ¿No? Entonces, la respuesta quizás más, este, más completa sería decir que una falla no necesariamente es un cortocircuito. Una falla es aquella perturbación que causa que las variables eléctricas de un sistema eléctrico de potencia normal pues salgan de sus valores convencionales y puede causar algún efecto perjudicial. Eso sería una falla. Una falla no es un cortocircuito, aunque estamos acostumbrados a ver cortocircuitos en un elemento de transmisión y decir que es una falla, ¿no? Pero una falla también es un circuito abierto, ¿no? Solo que quizás en la universidad nos han acostumbrado tantos, ¿no? A hacer las fallas trifásicas, las fallas bifásicas, ¿no? Las fallas monofásicas, pero a veces no nos hablan del circuito abierto, ¿no? ¿No? Quizás tampoco no nos hablan de las sobrecargas excesivas, ¿no? Eh, Muchas condiciones anómalas o capaz tampoco nos hablan de las actuaciones indeseadas, ¿no? En equipos de protección o en equipos de control, ¿no? Esos también son fallas, ¿no? Independientemente a que sean o no sean cortocircuitos, ¿no? ¿Ok? Es importante definir eso. ¿Una falla es necesariamente un cortocircuito? Pues no, ¿no? Pero un cortocircuito es una falla, pues claro que sí, ¿no? Yo no espero tener cortocircuitos, ¿no? Ahora también, los cortocircuitos generalmente, ¿no? Uno espera que sea una gran corriente, ¿no? Es lo que uno siempre teme, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es una gran corriente? Pues es justamente que el aire alrededor del elemento tensionado, ¿no? Justamente cause que el aire circundante se ionice, ¿no? Pierda sus capacidades eléctricas y se forme la corriente eléctrica. Y por ende ya tienes un cortocircuito con una manifestación de gran corriente, ¿no? Ese es el cortocircuito que nadie quiere ver o quiere estar cerca de él, ¿no? Porque es peligroso, ¿no? Las corrientes o las grandes corrientes de cortocircuito, pues tienen niveles de temperatura, prácticamente son plasma, ¿no? Y eso es muy peligroso. Pero no todos los cortocircuitos, pues, tienen estas grandes corrientes, ¿no? Para que la corriente circule o para que la corriente aumente, es necesario que el circuito se cierre. Entonces, quizás voy a apoyarme un poquito de esto. A mí, bueno, van a ver que a lo largo del curso yo siempre estoy constantemente dibujando, ¿no? Mis circuitos. A ver, aquí creo que no se me ha habilitado bien. Denme un momento. Voy a abrir un PowerPoint para poder dibujar un poco y poder explicar un poquito más esto del cortocircuito y el circuito abierto, ¿no? Creo que esto mejor. Listo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo bueno, quizás no un circuito convencional monofásico. Tengo una fuente de tensión, ¿no? Con un potencial diferente. Cuando yo uno potenciales diferentes, esto es un cortocircuito en un sistema, bueno, que tengo solamente un polo, bueno, dos puntos con potenciales diferentes, ¿no? Esto es un cortocircuito. En un sistema de potencia, pues son tres líneas, ¿no? Tres fases, RCT, que a fin de cuentas hacen contacto con una fase que es potencial cero, ¿no? Bueno, teóricamente cero, porque en realidad el cero teórico está aquí abajo, ¿no? Entonces, este es un potencial muy cercano al cero, en donde yo puedo hacer un contacto. Un potencial en fase T con un potencial de cero, este es un cortocircuito.
y generalmente se manifiesta en una gran corriente, ¿no? Que es lo que, bueno, todos vemos en nuestra teoría, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo no tengo un, un circuito cerrado para que esta corriente circule, ¿no? Entonces, por ejemplo, pónganse que esta línea de transmisión viene de un sistema estrella aterrado. Ahí sí, ¿no? La fase R, la fase S y la fase T van a cerrar circuito eh, por la Tierra y por el neutro de este estrella aterrado. Y ahí se forma la gran corriente. Pero si por alguna razón tengo un sistema delta, ¿no? Como se suele usar en sistemas de distribución, así, delta, ¿no? La fase R, S y T, pues cuando ocurra el cortocircuito, pues no va a haber una gran circulación de corriente, ¿no? Porque no hay un punto neutro para que la corriente retorne. Entonces, esta corriente va a ser tan pequeña, ¿no? Va a ser un cortocircuito, pero de baja corriente, ¿no? Muy pequeña, que solamente tendría retorno por la capacitancia parásita de la línea, ¿no? Que es muy pequeño y es casi imperceptible para la protección. Entonces, vean que un cortocircuito no siempre se manifiesta en una gran corriente, ¿no? Ahora, ¿qué es un circuito abierto? Que también es una falla, ¿no? Tengo una línea de transmisión en donde por alguna razón, ya sea por una mala intervención, pues los cuellos muertos se abren, ¿no? Entonces, acá tengo una falla, ¿no? No he tenido un contacto a tierra, pero tengo una falla. Tengo una falla longitudinal. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de fallas transversales, pero también existen fallas longitudinales y también se analizan, ¿no? ¿Sí? También por componentes simétricas, ¿no? Que es una teoría que vamos a usar bastante en el curso, pero quizás no de la forma convencional que te enseñan en la universidad, ¿no? El tema de componentes simétricas explicadas para circuitos abiertos no se suele usar en la teoría universitaria generalmente, ¿no? Hay libros muy buenos sobre esto, pero casi no se suele usar. Listo. Entonces, cosas como estas vamos a hablar bastante en el curso, solo que a veces una cosa lleva a la otra, ¿no? Listo. ¿Qué tipo de fallas existen? Existen las clásicas, ¿no? Fallas bifásicas, trifásicas, bifásicas a tierra, monofásicas a tierras, trifásicas entre fases y trifásicas entre fases y tierra, ¿no? Que son diferentes. ¿Se puede decir que es igual? Sí, pero la falla trifásica a tierra es idéntica a la falla trifásica cuando tienes un sistema perfectamente balanceado. Cuando hay un sistema con un cierto desbalance, esto ya no se cumple, ¿no? Entonces, quizás lo que te enseñan en la universidad es solamente para sistemas perfectamente balanceados, y eso no siempre ocurre, ¿no? También ocurren fallas simultáneas, las llamadas cross-country fault, ¿no? Que generalmente ocurren así como esto, ¿no? Una falla o una descarga de rayo que incide sobre las torres y regresa por fenómeno de onda viajera en un backflashover, ¿no? Es un fenómeno muy interesante que vamos a explicar también en el curso, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, esta corriente que vemos acá, ¿no? Uno a veces ve y se asusta, ¿no? Oye, esta es corriente de falla, pero no, esta es una corriente de fase, pero que por un error, por una falla, se ha abierto el sesionador y se visualiza como la corriente de fase causa la ionización del aire y forma estas lenguas o estos arcos eléctricos, que no son corrientes de falla, son corrientes, perdón, que no son corrientes de cortocircuito, que son corrientes de falla, pero por circuito abierto. Ahora, el problema es cuando estas lenguas crecen tanto que hacen contacto con algún elemento y se forma el cortocircuito, y eso es peligroso. Hay un micro abierto, por favor, si lo silencian. Gracias. Y bueno, aquí solamente hay un gráfico sobre las componentes que nosotros como ingenieros electricistas tenemos que analizar en las corrientes, ¿no? Entender que es una corriente en condición estable, en condición transitoria, en condición subtransitoria, la famosa componente DC también, que es muy importante en circuitos que tienen elementos RLC, ¿no? El tema de los fenómenos transitorios, que existen muchos fenómenos transitorios de baja frecuencia, de alta frecuencia, que es importante entender en qué rango de frecuencia nos encontramos para poder estudiar mejor el evento o la falla, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Ya que hemos entendido que es una falla, ¿no? ¿Por qué es importante hacer una falla? Porque justamente cuando ocurre una falla, ¿no? Es una buena oportunidad para yo poder evaluar el desempeño de los sistemas de protección. Es claro que cuando un sistema eléctrico de potencia ingresa, ¿no? Ha habido un estudio previo que se ha realizado, ¿no? Un estudio en base a coordinación de protecciones, en donde hemos propuesto ciertos ajustes,
pero con el pasar del tiempo quizás te puedes dar dando cuenta con el análisis de fallas que puedes mejorarlo. Entonces, puedes proponer mejoras en los ajustes, o también puedes también evaluar el desempeño, ¿no? Quizás tienes protección principal y redundante, pero por alguna razón identificas que hay una anomalía en tu sistema redundante, entonces puedes proponer alguna mejora y también evaluar constantemente el desempeño de este sistema de protección, ¿no? Que es muy importante tenerlo correctamente o, que esté, o que esté correcto, ¿no? Para que trabaje bien cuando se necesite. También monitorear la integridad del equipamiento, ¿no? Aquí hay justamente un equipamiento que lógicamente está siniestrado. ¿Por qué? Porque ha habido una falla, quizás ha habido un cortocircuito, quizás no hemos tomado las previsiones para que el equipo, para el sistema de protección actúe correctamente. Entonces, si no analizamos correctamente una falla, puede ser que en un futuro, si no lo monitoreamos correctamente, pues cause estos fenómenos muy trágicos y de coste económico o hasta humano bastante complicado, ¿no? También establecer criterios de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Lógicamente, estamos asociados a la estadística de las fallas para poder proponer estrategias de mantenimiento, ¿no? Lógicamente, el personal de mantenimiento tiene sus propios criterios para poder proteger, perdón, para poder establecer estrategias, pero nosotros desde el análisis de fallas también podemos proponer algunas mejoras. ¿Sí? También el tema de reducir los tiempos de interrupción de suministro, ¿no? Muchas veces cuando una línea falla, quizás es una línea del sistema de transmisión que como tiene o como está inmersa en un sistema enmallado, puedes darte quizás ese tiempo para poder analizar el evento y declarar su disponibilidad, ¿no? Pero existen elementos en donde justamente hay una línea que falla y que es justamente esa línea que alimenta una zona importante, ¿no? Entonces, es importante tener un correcto análisis de falla para poder decidir, ¿no? ¿Lo conecto o no lo desconecto? Tomando en cuenta de que hay interrupción de suministro o no. ¿Ok? También garantizar la seguridad de los equipamientos y del personal, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando quizás, ¿no? No estamos monitoreando correctamente algún equipo, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que un equipo un equipo inductivo o quizás algún equipo de medición inductivo, ¿no? Que puede ser quizás los transmores de tensión, ¿no? Estos puedan justamente explotar, ¿no? Eso es peligroso. Entonces, si no monitoreas correctamente, o quizás en un análisis de falla previo has tenido un performance no tan bueno de este equipo, pues puede ser una buena alerta, ¿no? Para que en un momento se pueda intervenir antes que haya un evento pues catastrófico, ¿no? Y también, ¿no? En una subestación pueden ocurrir tensiones de toque y de paso, ¿no? Sobre todo en sistemas deltas, eso es bastante peligroso. Entonces, es importante que se analice que esas situaciones no sean vulnerables, ¿no? Hacia el personal y hasta los equipamientos, ¿no? Hay muchas condiciones inseguras que pueden presentarse, ¿no? Entonces, nosotros del análisis de fallas, claro, como también hay otros procesos, tanto el tema del mantenimiento como la gestión de los equipos en la subestación suman para tener una operación segura, ¿no? Y libre de interrupciones largas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en esta breve introducción hay mucho más que comentar, ya lo comentaremos en el curso a su debido tiempo. Vamos a hacer algunos casos prácticos, ¿no? Aquí hemos elegido unos casos prácticos del análisis de fallas usando software. Lógicamente en el curso vamos a usar software. El día de hoy vamos a usar un software de lectura oscilográfica típico del sistema peruano. Y también en el curso vamos a usar otro software para simular, ¿no? Como es el Power Factory, el ATP, ¿no? Vamos a usar también software para lectura de archivos fuentes en relés de protección. Vamos a hablar un poquito sobre la filosofía de los sistemas de protección, que es muy importante para entender el análisis de fallas. Pero ya por tiempo en este curso vamos a asumir algunas cosas, ¿no? Sobre las protecciones en líneas y en transformadores de potencia. ¿Ok? Entonces, el primer caso que se ha elegido, ¿no? Lógicamente, la información que se presenta aquí es información pública, ¿no? De hecho, el COES justamente publica estos análisis de fallas, ¿no? En sistemas, en línea de transmisión de empresas que tienen la posesión de estos elementos, ¿no? Y justamente ya con la ayuda de los registros oscilográficos vamos a hacer ese análisis de falla como lo haría, ¿no? La persona o los ingenieros que han analizado este evento real. ¿Ok? Más bien, no sé si, Hans, no sé.
consultas o algo me avisan, por favor. O no sé si tienen esa... Sí, de acuerdo, Kevin. Ya. De acuerdo a lo que menciones, las consultas pueden ser al final del webinar, o si gustan y estás de acuerdo, Kevin, pues las pueden hacer en cualquier momento. Sí, sí, normal, no hay inconveniente. Bien, entonces para los participantes que están en el webinar, cualquier consulta que surja dentro del webinar, tienen al ingeniero Kevin para que lo puedan hacer. Adelante, Kevin. Listo, gracias Hans. Entonces, bueno, este caso, ¿no?, que se presenta es un recierre exitoso en la línea 2060 Cotaruce-Abancay 9. Entonces, en el curso cuando presentemos fallas, ¿no?, vamos a lógicamente saber dónde estamos posicionados, ¿no? Tengo que saber en dónde está esta subestación Cotaruce, cómo es su distribución, ¿no? Si es interruptor y medio, si es simple barra, si es doble barra, pues es sesionador de transferencia, ¿no? Tengo que saber ciertos datos. También, ¿qué relés los componen, ¿no? Quizás tiene solamente un relé o tiene dos relés. Bueno, debería siempre tener un relé principal y un relé redundante. Por si acaso, el término secundario no es el correcto, es un relé principal y un relé redundante. Ese es el término usado en protecciones. También, ¿no?, tengo que saber qué funciones tiene, ¿no? Tiene función diferencial, función sobre corriente, direccional, tiene función de distancia, tiene esquemas de comparación direccional, tiene los esquemas de teleprotección POTT o PUTT. Cada uno de ellos vamos a tratar de comentarlos en el curso. eh, y más datos, ¿no? Entonces, o también, ¿no?, esta subestación tendrá, o estos relés tendrán sus ajustes correctamente ajustados según el estudio de condiciones de protección vigentes, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones tengo que yo saber, quizás no todas, pero algunos datos importantes para poder analizar bien este evento, ¿no? Lógicamente, la empresa responsable pues tiene toda esta información y lo puede corroborar, ¿no? Nosotros aquí nos vamos a basar en datos oscilográficos. Entonces, la línea 2060 es esta de aquí. Es una línea que mide 135 kilómetros, ¿ok? Va de la subestación Abancay hasta Cotaruce, pero como el dibujito está muy abajo, ya no lo mostramos acá. Para eso tengo este diagrama unifilar, ¿no?, en donde muestra que acá está la línea, ¿no? Abancay, Cotaruce, ¿no?, que conecta aquí, ¿ok? Para los que conocen el sistema peruano, Cotaruce es una subestación que está en el sur del Perú, ¿no?, famosa porque surgió debido a la línea Mantaro-Socabaya, ¿no?, que por ser muy larga, se creó Cotaruce para poder colocar los bancos de cooperación serie, ¿no? Eh, ¿Sí? Y hay mucha historia detrás de esta, ¿no? Entonces, al final, ¿no?, en Cotaruce hubo justamente una ampliación, ¿no?, que interconectó Cotaruce con las subestaciones Abancay y Suriray en el suroeste del Perú, ¿no? Entonces, cada uno de esos detalles que yo les pueda quizás nutrir, ¿no?, lo vamos a hacer en el curso, ¿no? También es importante saber, esta línea tiene función diferencial, tiene esquema de comparación direccional, tiene distancia, tiene muchas funciones que en este caso vamos a ver en la oscilografía. También tiene, lógicamente, la función recierre. Y también es una zona pues muy inmersa de descargas atmosféricas, ¿no? Entonces ya con todos esos datos, vamos ahora sí por fin a poder analizar, ¿no? Entonces, ¿cómo surge un análisis de fallas? Lógicamente, para yo enterarme que ha habido un recierre, pues el operador de estas líneas y también el COES, ¿no?, porque el COES justamente es informado, ven, ¿no? Ha ocurrido una línea, entonces, ha ocurrido, perdón, un recierre en la línea. Listo. Con este dato, pues, se solicitan los registros oscilográficos. Aquí noten que hablan de una distancia de falla, ¿no? En el curso también vamos a poder, o vamos a usar, ¿no?, el método que usa el SIGRA para poder calcular distancia de falla, pero la distancia de falla es toda una historia académica, ¿no? De hecho, hay muchos métodos para poder estimar la localización de una falla, ¿ok? Pero, bueno, nosotros en el curso, más que nada por simplicidad, vamos a apoyarnos del SIGRA, ¿no? Listo. Entonces, acá hay una distancia de falla estimada
que se corroboraría si lógicamente mandas al personal a la zona para que pueda inspeccionar. Nosotros como responsables de los análisis de fallas tenemos que justamente dar una distancia coherente, ¿no? Porque miren, imagínense, ¿no? Esta línea mide 135 kilómetros. Si yo le envío una distancia con mucho error, pues el personal de líneas va a estar transportándose por muchos kilómetros sin encontrar la falla, ¿no? Entonces es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Entonces ya tú con tu propia experiencia puedes usar diferentes métodos que te da la propia bibliografía. Hay métodos que son muy buenos para fallas francas, hay métodos que son muy buenos para fallas de alta impedancia, hay métodos muy buenos que son usados para solamente usando un extremo o dos extremos, ¿no? También para líneas con cooperación serie es importante entender que es una condición muy diferente a una línea convencional, ¿no? Por lo que tienes que usar todo tu conocimiento para poder dar una buena distancia de falla y poder recomendar al personal una ubicación adecuada. Listo, quizás doy de mucha información de más. Vamos a la falla. Entonces, aquí tengo la sociología de la subestación Abancay y vamos a ver. Entonces voy a abrir. Lógicamente, este nombre, ¿no? Quizás estos archivos llamados archivos Contrade tienen una razón de ser, ¿ok? Hay una norma IEEE que establece, ¿no? la nomenclatura o el estándar, ¿no? Hay un estándar que establece lo que debe contener esta información oscilográfica, ¿no? Así que todos los relés de protección están obligados a cumplir este estándar para poder exportar en formato Contrade, que es el formato CFG, y tú poder leer el archivo oscilográfico con cualquier programa lector de oscilografías que tengas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tenemos el SIGRA, que es un lector de la marca Siemens, en realidad, pero bueno, es bastante dinámico, ¿no? Y nosotros lo usamos en el curso, ¿no? El que tú tengas lo puedes usar siempre y cuando pueda leer Contrade, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, estoy abriendo la oscilografía del relé principal tal cual lo entrega el relé. Tú lo puedes cambiar de nombre. En este caso lo estoy tomando tal cual. Eh, el, el SIGRA es un programa bastante completo que nos da señales, bueno, de diferentes tipos, ¿no? Señales en función al tiempo, señales fasoriales, representación de impedancias, ¿no? Cálculo de armónicos, una tabla para poder ver bien los valores RMS, ¿no? El cálculo de distancia de falla, valores primarios o secundarios. Lógicamente sabemos de que los relés reciben señales secundarias y por la relación de transformación tú asumes una, un, un valor primario, ¿no? Pero en realidad cuando yo pongo acá valor primario, esos valores primarios pues no son en realidad lo que ve la línea, ¿no? Nosotros tomamos valores secundarios y los reflejamos, ¿no? A un primario, porque lógicamente yo no puedo medir, ¿no? En la propia línea. Yo tengo que medir con un equipo de medición, que es un transformador de corriente, transformador de tensión, para tener esta información. También no tengo señales en valores instantáneos y en valores RMS, ¿no? Entonces SIGRA usará un método para poder calcular la componente RMS, ¿no? Que es justamente el valor eficaz de una cierta onda, ¿no? ¿Ok? Listo. Vamos a asumir algunas cosas por el avance o que la charla avance. Y vemos, ¿no? 3 señales de corriente. Se nota claramente que veo una falla monofásica. ¿Por qué? Porque la corriente crece. Pero más que eso, porque la tensión cae, ¿no? Tengo la tensión RST, ¿no? Entonces yo puedo visualizarlo así, como que la tensión cae en la fase R. Puedo ver aquí, usando esta tablita, la condición prefalla, ¿no? Prefalla, tengo 3 corrientes balanceadas, ¿no? 120 grados aproximadamente, porque no existe un sistema perfectamente balanceado. 120 grados uno respecto a otro, lógicamente la fase S, ¿no? O, bueno, ABC o si no RCT, desfasada 120 grados en atraso y 120 grados en adelante. Corrientes prácticamente balanceadas y tensiones también, ¿no? Estas son tensiones fase tierra, ¿no? Balanceadas. Entonces, sigamos. ¿Qué tengo aquí? Pues este es el inicio de la falla.
Esta es la apertura monofásica, ¿no? Luego de un tiempo llamado tiempo muerto, se produce el recierre exitoso. Esto ha ocurrido en el extremo de Abancay. Entonces, también puedo ver las tensiones, ¿no? RCT, la tensión que cae durante la falla, ¿no? Tensión normal, tensión que cae durante la falla y tensión de fase abierta, ¿no? Que no es cero, ¿eh? Esta tensión de fase abierta no es cero, ¿eh? Tiene un cierto valor. ¿Por qué? Por la tensión inducida de la fase sana. Y luego el recierre exitoso. Todo esto lo ha hecho el relé en un tiempo bastante rápido, ¿no? Lógicamente, la protección despeja en un tiempo muy rápido, ¿no? En este caso, 54 milisegundos ha abierto este interruptor aproximadamente. Pero el relé ha tenido que trabajar mucho más rápido, ¿no? Acá está. En este instante, de aquí, con este digital, yo, como ya conozco, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es un bloque diferencial que es asociado a un trip L1, a un disparo de la fase R. Y también aquí hay unos arranques de selección de fase, ¿no? También arranca la zona 2, ¿no? Arranca la zona 3, vamos a entender luego qué es zona 2, qué es zona 3. Arranca la fase R, ¿no? Es la selección de fase. Arranca la tierra, pero es una falla monofásica tierra, ¿no? Y hay mucho más digitales que vamos a ir entendiendo qué significa. Pero en este caso, falla monofásica, pasa un tiempo, ¿no? Y tiene que haber un elemento que hace recierre. Y aquí está. En este instante, dan la orden del recierre después de un tiempo que se llama el tiempo muerto, que está en el orden de los 500, 600 milisegundos. Es un tiempo necesario para que cuando ocurre la falla, se abre la línea, hay un arco primario, luego hay un arco secundario, pasa un tiempo para que el arco secundario se mitigue, y finalmente puedo hacer yo el recierre considerando que la falla se ha extinguido. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de un recierre, ¿no? Poder permitir que la línea transporte potencia por las fases sanas durante un tiempo y después de un tiempo, cuando ya se ha extinguido el arco secundario, después de que ya ha recuperado su capacidad dieléctricas, poder hacer el recierre. Y luego normalizar la operación, ¿no? Cuando pongo aquí el cursor, ya veo que la corriente ha vuelto a estar a 120 grados uno respecto a otro y también la tensión. Y la línea recuperó su operatividad. Ahora, ¿por qué ocurre este recierre? Por fallas transitorias, ¿no? Y en este caso muy particular, la zona de Abancay es conocida, ¿no? Abancay-Cotaluz es conocida por alta densidad de descargas atmosféricas, ¿no? Entonces, esa fue la causa de falla en este evento, ¿no? Lo mismo voy a hacer en Cotaruce, para que no quede la idea. Lógicamente también tendrías que revisar el otro relé. No lo voy a hacer ahora por tema de tiempo. Igual, ¿no? Veo Cotaruce, ¿no? Abro este relé, bueno, esta otra oscilografía. Sigra me bota esta pantalla porque me dice, ¿no? Oye, hay canales que yo no identifico, ¿no? Entonces yo tengo que ayudarle a Sigra, ¿no? Le digo que esta es la corriente, esta es la corriente, ¿no? Y esta es la corriente, ¿no? Porque Sigra no sabe qué canal usar para poder justamente seleccionar corriente, ¿no? Entonces, en este caso voy a aprovechar, voy a seleccionarlo, aunque no debo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono corrientes, ¿no? Me permite hacer algo muy bonito Sigra, ¿no? Si yo tengo corrientes, ¿no? Por fase, Sigra me permite calcular secuencia, ¿no? Vean esto. Si yo me voy aquí, esto lo hago rápido, vean, ¿no? Como seleccioné 3 corrientes, vean, me habilita el cálculo de 3 corrientes de secuencia. La teoría de componentes simétricas la teoría de componentes simétricas es aquí muy, muy importante. ¿Ven? Si yo, por alguna razón, no le diera uno de los canales de corriente, quizás este de aquí, ¿no? Pues Sigra no va a poder calcular, ¿no? Porque según la teoría, ¿no? Yo requiero, pues, 3 canales de corriente para poder calcular, ¿no? Y véanme, no me habilita eso. Ah, ya, entonces, si yo le lleno también la tensión, voy a poder calcular tensión de secuencia, corriente de secuencia. Entonces, yo en el curso siempre digo, ¿no? Yo puedo analizar una falla por fases o por secuencia, dependiendo, ¿no? En este caso, hemos analizado la falla por fase, ¿no? Porque, bueno, es bastante claro que es una falla monofásica tierra, ¿no? Aquí, ¿no? Es porque si yo optimizo, de hecho, vean las escalas, están muy diferentes. Yo tengo que optimizar en una escala, ¿estaba? Se nota claramente que la falla es monofásica fase R, pero en muchos casos esto no es suficiente, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? Sigra me permite a mí calcular secuencia, ¿no? ¿Ves?
como ya le puse, pues, tensiones, me permite calcular tensión de secuencia positiva, negativa, cero. Corriente de secuencia positiva, negativa y cero. Y también me permite calcular lazo de impedancia, ¿no? ¿Sí? Esto es otro tema de función distancia, pero como tengo tensión corriente, puedo calcular impedancia. ¿Ves? Es una herramienta bastante interesante. Y también como tengo tensión corriente, puedo calcular potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo ver, ¿no? Aquí la potencia es entrante hacia Cotaruce, 40 megavatios, ¿no? Tengo corriente de secuencia positiva, que es la más grande, lógicamente, y, y negativa y cero es prácticamente, pues, muy pequeña por el desbalance. Pero cuando ocurre la falla, ¿no? Aparecen las componentes, ¿no? Positiva, 761, negativa, 740 y cero, 600. La teoría me dice siempre, ¿no? Que cuando hay una falla monofásica, ¿no? La corriente de secuencia positiva, negativa y cero se ponen en fase, ¿no? Y son iguales. Acá más o menos se cumple, ¿no? 760, 740, ¿ve? Ángulo casi cero, y 600, 616, ¿no? Ángulo casi 10, ¿sí? Entonces, acá más o menos vamos a poder entender la teoría de componentes simétricos. Listo. Vamos a ir al siguiente ejemplo por un tema de tiempo. Acá me preguntan, ¿tendrá algún alcance sobre las situaciones secundarias que suceden en el enlace centro-norte? De hecho sí, pero por fin del curso no lo puedo dar. Eh, Así que con mucho gusto le podría responder más adelante. ¿Sí? Porque esto ya es un tema de... no es tanto de análisis de fallas. Eh, Listo. Este otro evento es una desconexión en la línea 2233 Chimbote-Trujillo, ¿no? También es en línea. En este caso, ¿no? La línea Chimbote-Trujillo es esta zona de acá, ¿no? Son dos líneas paralelas, ¿no? Que están conectando Chimbote y Trujillo en 220 kilovoltios. En este caso, ¿no? Vean, eh, lógicamente, luego de haber hecho el análisis de fallas, han ido a inspeccionar la zona, ¿no? Y luego de eso, han encontrado que hay alta vegetación, así se reportó. Entonces vamos a ver ese análisis de fallas, ¿no? Chimbote, vamos a ver una de las oscilografías. Entonces, noten esto, ¿no? O si no, miren, primero en RMS. Se nota, y voy a ponerlo todo en la misma, ¿cómo se podría decir? En la misma magnitud o la misma escala, ¿ok? En este caso, se nota claramente cómo, ¿no? La corriente, ¿qué pasó? Acá se perdió la escala otra vez. Voy a ponerlo en esta escala. Así, ¿no? Se nota claramente cómo primero la corriente aquí estaba de un cierto valor y vean, ¿no? Desplazado 120 grados, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, vean cómo crece la corriente de la fase S, ¿no? Crece, ¿no? Y se pierde este balance un poco. Crece, 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 ¿no? Pero más que crecer la fase R, es interesante ver cómo crece la corriente de tierra. La corriente de tierra es la suma de las tres, por si acaso, ¿sí? Es la corriente que ve el neutro, el TC que estamos midiendo. Y vean cómo crece. Pero crece muy lento, ¿no? Vean, miren. Demora casi como 1.2 segundos desde el inicio hasta el fin, ¿no? Entonces, esto de aquí es clásico de una falla de alta impedancia, ¿no? Porque si yo me imagino, ¿no? Así, ¿no? Una línea de transmisión por aquí, y me imagino aquí, ¿no? Un arbolito, ¿no? Uno piensa, ¿no? Que, mira, está aquí el arbolito, vamos a dejarlo así, ¿no? Y ya hizo contacto. Pero en realidad el contacto tiene todo un proceso, ¿no? Primero, ¿no? ¿Qué hay? Hay un contacto entre el árbol y la tierra. Entonces hay una resistencia, ¿no? Vamos a llamarle del árbol, que está en el orden de cuánto, ¿no? 1000, 2000 ohmios, ¿no? 500 ohmios, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a poner 500 ohmios, ¿sí? Inicio.
Luego, mientras este señor se va quemando un poquito a poquito, ¿qué pasa, no? Ya no son 2000 ohmios, ¿no? Sino que este señor ya se ha consumido un poquito más aquí, ¿no? Ya no son, perdón, ya no son 500 ohmios, ahora son quizás 300, ¿no? 300 ohmios. Pero aquí hay otra componente llamada resistencia de arco eléctrico. No voy a ponerle de otro colorcito. Bueno, quizás no sea verde, ¿ya? Pero voy a ponerle verde para que se note. Aquí. Y esto es la resistencia de arco. ¿Cuánto, cuánto vale? 0,5 ohmios, 1 ohmio, es muy pequeño. Y conforme se va consumiendo el árbol, ¿no? Recién la resistencia del árbol va disminuyendo, ¿no? Ponte, ahora sí, 100 ohmios, y este señor, la resistencia de arco, pues crece un poquito, ¿no? Pero, pero de lo que era 1 ohmio pasa a ser 2 ohmios, así nada más. Pero como suma son 102 ohmios, ¿no? Entonces ya es un valor que permite, ¿no? Que la corriente de tierra por los neutros de los TCs vean la falla, ¿no? Entonces, si esta resistencia del árbol no disminuye, pues no vas a ver nunca la falla, ¿no? Por eso que por ahí quizás podemos ver cuando hay cierto video, ¿no? Donde cae quizás un árbol en la línea y tú ves cómo sale la chispa, ¿no? Pero en realidad esa corriente es tan pequeña que es imperceptible para los relés, ¿no? Tiene que recién pasar un cierto tiempo para superar el ajuste, ¿no? Y también las zonas o los lazos de impedancia podrían no acercarse, ¿no? Vean aquí, tengo aquí mi zona de protección, pero el lazo de impedancia, vean, ¿no? Se va acercando, pero nunca es suficiente, ¿no? Porque tengo más o menos, ¿cuánto? A ver, esto es fase tierra, ¿no? Tengo más o menos 200 ohmios, vean, de aquí a aquí, de resistencia de falla, ¿no? Entonces, nunca ingresan, ¿no? Entonces, nos apoyamos de otra protección, ¿no? Llamada la protección de sobrecorriente en comparación direccional, ¿no? En este caso, aparentemente no hay muchas señales, pero acá se nota, ¿no? Que es un disparo trifásico de tierra, ¿no? En realidad, aquí parece que ha disparado por curva, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ver en el curso cómo el esquema de comparación direccional nosotros solemos usarlo, ¿no? Para poder proteger fallas de alta impedancia, ¿no? Aunque también sirve como un respaldo para otro tipo de fallas, ¿no? Acá me dice, pero no hay necesidad de haber contacto para que se genere el arco y por ende cortocircuito. Pues claro, eso es muy cierto. No hay necesidad. El árbol tiene que solamente acercarse un poquito, romper el elemento eléctrico del aire y listo. Es cierto. O sea, el arco eléctrico puede existir, es de muy pequeño valor, pero la resistencia de arco pues le gana, ¿no? Y es una resistencia equivalente muy grande que no hace arrancar a los relés de protección. Pero sí, es muy cierto lo que dice Fabricio, que no necesitas, ¿no? Hacer contacto con el árbol perdón, árbol línea para que haya un arco eléctrico, ¿no? Entonces, este arco eléctrico puede justamente existir, pero si tengo una gran resistencia, pues tengo que esperar que esta se consuma para que recién haya una protección tan sensible que lo pueda ver, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Eh, bueno, lo mismo, algo parecido ha visto Trujillo, supongo, ¿no? Hay que abrir el otro extremo. Y vean aquí, ¿no? Bueno, aquí tengo una oscilografía con mucho muestreo. Vean, son casi 5 segundos. No solemos tener muestreos tan grandes, pero tampoco es malo, ¿no? Le voy a hacer un zoom. Vean que Sigra tiene esta ventaja de poder hacer zoom hasta donde yo quiera. Ahí, ¿qué tengo? Tengo RCT, ¿no? En conexión normal. Pero vean, ¿no? Aquí no estaba tan normal, ¿no? Miren aquí esta corriente. 123 amperios. Oye, pero ¿por qué la corriente aquí es menor, no? Bueno, por este tema, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que ocurre esto, ¿no? Que sin falla, ¿no? Por aquí pasan, no sé, ¿no? 120 amperios, vamos a imaginar. 120 amperios y 120 amperios, ¿sí? Me imagino, ¿no? Pero luego aquí hay una falla de alta impedancia, entonces estos 120 amperios van a cruzar, ¿no? Siempre.
Pero en este caso, quién sabe, ¿no? Que aquí hay una componente de tierra que está apareciendo y ¿qué causa? Causa que en este extremo la corriente aumente un poquito y en este otro también alimenta la falla, venga por acá. Pero yo aquí tenía 120 amperios, ¿no? Entonces, se podría decir, ¿no? Que en una falla de muy alta impedancia, pues la corriente en el extremo fuente, más bien sube un poquito, pero bueno, en el extremo sumidero, vamos a llamarle, pues la corriente baja un poquito, ¿no? En realidad, cuando hay una falla franca, lo que ocurre realmente es de que esta corriente se invierte, ¿no? Porque generalmente una falla franca, pues causa que la corriente de aquí sea muy grande, ¿no? Y logra invertir, ¿no? Entonces, alguno podría decir, no, oye, no, esto no es una falla porque la corriente cae. No, simplemente, ¿no? Está disminuyendo porque el aporte, ¿no? De, de este extremo es pequeñito y por ende, ¿no? La corriente de fase convencional la está reduciendo, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de que hay corriente de fase, ¿no? Que hay justamente corriente de carga, ¿no? Acá me preguntan, distancia mínima según su experiencia, un nivel de 10 kilovoltios. Distancia mínima respecto a la rama del árbol de la línea eléctrica por una fase, para deformar la corriente. En realidad, pues basta con unos 10, 5 metros, ¿no? En realidad, sí, pues depende mucho del nivel de tensión. Bueno, yo he trabajado, bueno, o trabajo, ¿no? Analizando fallas en sistemas de alta tensión. Para 10 kilovoltios quizás no le puedo dar el dato exacto, pero en realidad no es que haya un dato exacto, ¿no? En realidad, la idea es siempre respetar la distancia mínima de seguridad que establece la norma, ¿no? Y por cada nivel de tensión. O sea, tiene que estar tu faja de servidumbre limpia, tienes que justamente hablar con la población para que no se acerquen, ¿no? Quizás ahí si desea un número exacto, no se lo puedo dar porque, bueno, depende del nivel de tensión, ¿no? Pero sí, ni bien, y también depende de las condiciones ambientales, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de una distancia de más o menos 5 o 10 metros, ¿no? En, un, en una zona seca que en una zona húmeda, ¿no? Ahí, lógicamente, el riesgo es mayor en una zona húmeda, ¿no? ¿Ok? Así que mi recomendación es no irnos tanto por el tema de cuánto me puedo acercar. No, la idea es simplemente tener tu faja limpia y que los diseños de línea sean justamente los de la norma, ¿no? ¿Ok? Por eso hay una distancia mínima de seguridad fase tierra que la norma justamente establece, ¿no? Para cada instalación de transmisión. O también para subestaciones, ¿no? Listo. Continuamos. Bueno, esto fue más que nada el tema del análisis de alta impedancia. Lo voy a optimizar aquí. Y aquí está, ¿no? O sea, como esta línea, ¿no? Eh, Se nota claramente que no hay un cortocircuito, pues, franco. Para el relé de distancia resulta en un reto imposible de poder despejar esta falla, ¿no? Pero lo que sí ocurre es de que cuando ya es evidente, ¿no? Cuando ya hay corriente de tierra suficiente, eh, los esquemas de comparación direccional entran a tallar, ¿no? Acá están, ¿no? Este es el famoso esquema de comparación direccional por 67N, ¿ok? Vamos a verlo mucho cuando veamos fallas de alta impedancia como esta, ¿no? Continuamos. Falta poco tiempo, pero vamos a ver el último caso. Estos son los dos casos que tengo para presentarles el día de hoy. De hecho, tengo muchos más casos que ya vamos a ver en el curso, ¿no? Con consideraciones de protección y quizás algo un poquito más profundo a nivel de protecciones y el uso del SIGRA y de las señales digitales analógicas que tenemos en las oscilografías, ¿no? Otro caso que se quiso presentar es un análisis de fallas en transformador de potencia, ¿ok? El caso que se eligió, ¿no? Porque en realidad tampoco hay muchos casos, o sea, afortunadamente, ¿no? En nuestro sistema no suelen fallar los transformadores de potencia, o no suelen tener cortocircuitos dentro, ¿no? Eso es algo bueno, aunque sí hay casos, pero a veces no se pueden mostrar. Este es un caso, ¿no? Eh, que, que, bueno, también es público, que si bien no hay una falla en el transformador, hay una desconexión. Entonces, como dije, ¿no? Una falla no solamente es un cortocircuito o es un circuito abierto, ¿no? También es una desconexión.
En este caso se reportó así, ¿no? Como una actuación incorrecta de la producción diferencial, ¿no? Entonces, en el curso vamos a hablar sobre la producción diferencial de transformador, ¿no? A veces hablar de producción diferenciales en líneas puede ser sencillo, ¿no? Porque es corriente que entra y corriente que sale, ¿no? En cambio, en un transformador hay muchas cosas, ¿no? Tienes que hablar de corrientes en diferentes niveles de tensión. Tienes que hablar de, de transformadores de corriente de diferente relación. Tienes que hablar de sistemas estrellas y sistemas delta. Tienes que hablar del desfase angular entre ellas, ¿no? También tienes que ver el tema de la eliminación de secuencia cero, ¿no? Esa es algo muy importante. Eh, También tenemos que hablar de cómo calcula el relé, ¿no? El relé puede calcular referido al primario, referido al secundario, referido a una base común. Aquí entra toda tu teoría de sistema de potencia para poder entender cómo trabaja un relé diferencial, ¿no? Y también cómo lo ajusto, ¿no? ¿Qué me recomienda un cierto consultor o qué me recomienda el propio fabricante, ¿no? O también qué corriente de restricción le coloco, ¿no? O sea, tengo que ajustarlo o el propio fabricante me da una cierta recomendación, ¿no? O también, ¿qué es corriente de restricción, no? ¿Qué es corriente diferencial? Hay tantas teorías que hablar de protección diferencial. ¿Okay? En este caso, vamos a asumir que ya entendemos, ¿no? qué es protección diferencial y, y se nota que ha habido una mala actuación. ¿Qué pasó? Vamos a ver aquí. Entonces, según lo que se detalla, ¿no? Ha habido una falla externa, ¿no? Lógicamente, para decir que hay una falla externa, tengo que tener la información de este alimentador, ¿no? O sea, ha habido una falla externa aquí, pero por alguna razón disparó, no, perdón, ha habido una falla externa aquí, disculpen, pero por alguna razón disparó todo el transformador de potencia. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Aquí está, ¿no? El alimentador. También en el curso vamos a explicar, ¿no? ¿Cómo sé yo que la falla es ahí y no es en otro lado, ¿no? Hay un tema de ver la direccionalidad de la falla, ¿no? Ver si es falla hacia adelante o falla hacia atrás, ¿no? El relé tiene que, pues, darse ese trabajo de ver si hay falla hacia adelante o hay falla hacia atrás para saber si hay falla en el elemento o es falla externa, ¿no? Entonces, vean, ¿no? En este caso, hay un evento de falla y de por sí las corrientes no son las convencionales, podría haber ocurrido algo, mírame, estas son conducciones que podrían ser de un pararrayo, ¿no? Son fallas que quizás no podemos describir de todo, pero sí son conducciones típicas de pararrayos, ¿sí? La idea es que ha habido una falla a nivel de 22. ¿Ya? ¿En dónde? Quizás no lo sabemos, ¿sí? El relé pudo haber falla hacia adelante. Acá está. No, bueno, no, este no es, disculpen. Aquí está, ¿no? Este es el arranque del relé. Voy a poner solo señales activas. Aquí están. Aquí está el arranque del relé, pero el relé no fue capaz de despejar la falla, ¿sí? Por alguna razón que ahorita no se tiene claro. Habría que leer un poco más estos datos, ¿ya? Pero bueno, aquí se nota que hubo algo, ¿no? Hubo un evento a nivel de 22.9, ¿sí? Vean que esta es extensión de 22.9, ¿no? Si yo pongo aquí esta señal, esta extensión 12.9, ¿no? Que si multiplicas por 1,73, pues tendrías 22 puntos y algo, ¿no? Kilovoltios, que es la tensión fase-fase. Bueno, tensión de línea, ¿no? En este caso es fase-tierra, o línea-tierra, si se quiere llamar. Y hubo aquí un evento, ¿no? Vean cómo la tensión cayó en la fase T, ¿no? Luego se recuperó, luego volvió a ocurrir. Es una falla un poquito extraña, ¿no? Pero bueno, se nota que ha ocurrido una falla en este alimentador, ¿ya? Y el tema de direccionalidad, ahorita no lo voy a explicar porque tiene que ver con componentes simétricas, pues nos permite ver si la falla es hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Pero por ahora yo les doy esa información de que la falla es en este alimentador. ¿Y luego qué pasó? Eh, vemos primero la oscilografía del relé principal, ¿no? PT1 bueno, aquí se le ha llamado, ¿no? Principal. Entonces, viendo esto, ¿no? Tengo pues señales de corriente más o menos similares a las que vio el alimentador, ¿no? Entonces, más o menos la forma de onda, perdón, se conserva un poco, ¿no? Este es el devanado de alta tensión, este es el devanado de media tensión, vean que está
cero, o sea, este ruido es cero, ¿no? Porque es un devanado en vacío, ¿no? Que es este devanado de, perdón, aquí, es este devanado de aquí, ¿no? Que quizás, bueno, creo que en ese tiempo está en vacío, no recuerdo muy bien. ¿Qué más? Eh, y este devanado, bueno, acá solamente hay dos devanados. Estos son tensiones, tensiones, y acá está, ¿no? El tercer devanado, que también tenía bueno, tiene corriente, no se nota aquí. Si veo aquí en la matriz, voy a ver que tengo corriente también en este tercer devanado, ¿sí? Corriente de carga. Quizás un poquito más atrás. Ahí, ¿no? Y el devanado 2 que está por acá, perdón, el devanado 3 no, acá está. RST, ¿no? Está aquí, ¿no? Miren, esta corriente de 4 amperios es la corriente del lado de alta tensión en la fase R, ¿no? O la fase A. Y esta corriente de aquí es la corriente en el devanado de baja tensión, ¿ve? Por eso la corriente es más grande. Y está casi, casi desfasado a 180 grados, ¿no? Este desfase angular es más que nada por el grupo de conexión. Bueno, habría que, habría que aplicarle, ¿no? Y también por la caída de tensión. No siempre es 180 grados. Listo, entonces hasta aquí este relé, ¿qué hizo? Vamos a ver qué hizo este relé. Vean, ¿no? Actuó, aquí actuó la corriente diferencial. Ahora, yo les he adelantado que esta actuación es indeseada. ¿Por qué? Porque la falla no ha sido ahí, ha sido externa, ¿no? Pero ¿qué pasó, no? Y ahora vamos a ver el otro relé. Si yo veo aquí también estas señales del relé, aquí vean, este relé no disparó nunca por diferencial. Entonces, ¿qué ocurrió, no? Ha habido un error con las señales, ha habido un error con la lógica del relé, ha habido, ha habido claramente una mala actuación de este relé principal. Ahora, ¿cuál fue la? Pueden ser muchas, ¿no? Una de ellas puede ser una mala configuración, puede ser el tema este, de la configuración del relé para el grupo de conexión, puede ser el tema de la eliminación de secuencia cero, ¿sí? Todo ese detalle ya se ve en un análisis un poquito más profundo, ¿no? Pero aquí se ve claramente, ven, que este relé hizo el cálculo de corriente diferencial y por eso disparó. En cambio, el otro relé, pues vean, ¿no? Esta corriente diferencial es muy pequeña, ¿no? Es simplemente error. Así que no disparó. Este relé principal tuvo algo que causó su disparo, ¿no? Que supere su ajuste. ¿Sí? Quizás fue un error de medición del TC, ¿no? Habría que comparar estas corrientes, lo voy a poner así, con las otras para poder determinar pues quién hizo bien y quién hizo mal. Vamos a darnos una oportunidad de ver las señales juntas y compararlas, ¿no? Voy a cerrar esto, voy a ponerlo aquí, luego abro este otro relé, voy a cerrar esto, y pongo así, está, y vamos a compararlas así nomás al ojo, ¿no? En realidad no se suele hacer eso, pero para fines de este curso, vamos a ver si logramos encontrar alguna diferencia. Esta es corriente del relé principal y esta es corriente del relé secundario. ¿Por qué el principal disparó por diferencial y este otro no? Si no tengo errores en corriente, pues hab- habría que entrar al archivo fuente del relé y poder identificar qué fue lo que hizo que el algoritmo diferencial aquí dispare en lugar de aquí, ¿no? Vamos a hacerle un zoom. Con esto ya
Cerramos, denme por favor un par de minutos. Cuando unas señales en una sola en sigra se pone un poquito lento, pero igual va a funcionar bien. En el momento está cargando. Demora un poco. ¿Qué pasó? Pues un poquito lento, mil disculpas. Que reaccione esta oscilografía para poder compararla con la otra. Ya, creo que ya está. Entonces, si comparo yo las corrientes, eh, también en el curso se les va también a enseñar cómo puedo sincronizar oscilografías, ¿no? Cómo puedo insertar una oscilografía sobre otra, ¿no? Miren, en este caso yo veo corrientes idénticas, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? ¿Ve? No veo diferencias prácticamente. Y si voy al devanado terciario, vean aquí, ¿no? Esta corriente de fase R es muy diferente a esta otra, ¿no? ¿Ve? Se nota, ¿no? Que esta tiene un recorte y esta otra no. Igual acá, esta de aquí tiene también un recorte, vean cómo disminuye su amplitud, ¿no? Y esta no. Esta de aquí, bueno, la fase T creo que sí se comporta muy similar, ¿no? Por eso que lo que haríamos bueno, en el curso es sincronizar estas oscilografías y superponerlas, ¿no? Aquí simplemente estamos viendo, ¿no? Que vean, la corriente del TC de la fase R, aquí se está recortando. Se nota claramente que se recorta. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es una anomalía, ¿no? Es un error de medida. Y eso se tiene que corregir. Escucho un micro, disculpen. Ya. Entonces, listo. Esta es la anomalía que ocurrió aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué razón se recortó? Pues seguro puede ser un mal, bueno, una falta de conexionado a nivel secundario, ¿no? De los TCs, ¿no? Pero esa falta, pues causó que en este instante que se perdió la corriente, pues dispare la función diferencial, ¿no? Acá está. Entonces, esa es una falla a nivel de sistema de protección. Bueno, eso sería todo, creo, por mi parte. Si tienen consultas, presto a atenderlas. O si no, ya eso sería todo por esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y bueno, espero verlos en el curso próximamente. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del webinar. En el chat estaremos enviando el enlace para que ustedes participen en el sorteo. Los ganadores serán anunciados por el chat del grupo de WhatsApp. Para los participantes que deseen mayor información e inscribirse al programa de análisis de fallas que iniciará próximamente, escribir al interno al número 9196002993. Y bueno, damos gracias al ingeniero Kevin por su participación y a todos los participantes. Muchas gracias. Nos vemos en el curso. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos.